Cordial saludo, apreciados estudiantes. Esta semana, a la par del desarrollo de tejidos y órganos linfoides, hablaremos del sistema inmunitario. En esta diapositiva podemos observar a dos de los grandes referentes de la inmunología en la historia. A la izquierda, Jonas Salk, y a la derecha, Albert Sabin. Ambos contribuyeron en el descubrimiento y diseño de una vacuna contra la poliomielitis. El sistema inmunológico o inmunitario se encarga de proveer defensa o inmunidad ante agresiones internas o externas. Casi todas las células del sistema inmune derivan de las células madre hematopoyéticas. Los linfocitos son células características y efectoras del sistema inmunitario que actúan ante sustancias potencialmente dañinas para el cuerpo. El sistema linfático es la contraparte morfológica del sistema inmunitario y está constituido por células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimientos hídricos internos. El tejido linfático sirve como un sitio principal de proliferación, diferenciación y maduración de los linfocitos. El timo y la médula ósea son los órganos linfáticos primarios. En ellos nacen y son educados los linfocitos. Luego de su formación, en los órganos linfáticos primarios, los linfocitos maduran y migran a los órganos y tejidos linfáticos secundarios, tales como el tejido linfático difuso, los nódulos linfoides, los ganglios linfáticos o el vaso. Ante la presencia de un antígeno dentro de los tejidos linfáticos secundarios, los linfocitos interactúan entre sí y con células no linfoides para activarse y convertirse en linfocitos inmunocompetentes tipo T o B. Los linfocitos están educados para destruir antígenos específicos, por eso se los llama células inmunocompetentes. El cuerpo humano posee dos líneas de defensa inmunitaria contra posibles patrones antigénicos, invasores extraños o células propias transformadas malignamente. El primero es la inmunidad inespecífica o innata y el segundo la inmunidad específica. Ambos sistemas inmunitarios convergen y se conectan entre sí. Poco después de que se presenta la invasión de un microorganismo patógeno, el sistema inmunitario innato activa la respuesta inflamatoria. Dado que el sitio de inflamación drena a través de los vasos linfáticos, los agentes patógenos viajan junto con la linfa a los tejidos linfáticos adyacentes. Aquí se activan los linfocitos B y T. Estas células generan una respuesta inmunitaria específica que puede conducir a una memoria a largo plazo en contra de esos microorganismos. La inmunidad inespecífica, innata o natural reconoce un número limitado de antígenos, carece de memoria y tampoco ofrece protección constante. Esta se encuentra constituida por mecanismos existentes al nacimiento del individuo y es la primera línea de defensa. La inmunidad inespecífica está constituida por barreras físicas como la piel y las mucosas, barreras químicas como el pH bajo de algunas superficies corporales y sustancias secretoras como el tiocianato de la saliva, las lisosimas, los interferones, la fibronectina. También hallamos a proteínas sanguíneas como el sistema del complemento. Existen también como parte de esta inmunidad las células fagocíticas como macrófagos, neutrófilos, monocitos, mastocitos, basófilos, células dendríticas y linfocitos citolíticos naturales o células NK. Por otro lado, la inmunidad específica, adaptativa o adquirida es una respuesta inmunológica específica y con memoria. Tiene respuesta diversa a gran variedad de antígenos, pero tarda más en desarrollarse. Los mecanismos de la inmunidad específica, adaptativa o adquirida pueden dividirse en inmunidad humoral y mediada por células. La inmunidad humoral se caracteriza por ser llevada a cabo por linfocitos B. La inmunidad humoral está mediada por la secreción de anticuerpos, que revisten y neutralizan a los invasores o los marcan para que otras células inmunitarias los destruyan. Por otro lado, la inmunidad mediada por células es llevada a cabo por los linfocitos T, que producen citocinas, que están dirigidas a las células transformadas por cáncer o infectadas por virus para que éstas sean destruidas. Esta inmunidad también promueve la destrucción de microorganismos dentro de las células fagocíticas. Una parte importante de la efectividad del sistema inmunitario en el cuerpo humano depende del reconocimiento de antígenos y de la secreción de anticuerpos. Un antígeno es una sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica.
Los antígenos pueden ser proteínas exógenas extrañas, toxinas, microorganismos, células extrañas no propias del cuerpo o células cancerosas. En su mayoría, deben ser procesados por células del sistema inmunitario. El reconocimiento de un antígeno se basa sobre la configuración espacial de pequeñas regiones en los antígenos denominadas epítopes. Por otra parte, los anticuerpos son moléculas de elevado peso molecular, pertenecientes al grupo de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos son secretados por las células plasmáticas, aunque también se hallan en la superficie de los linfocitos B. Un anticuerpo está constituido por dos cadenas polipeptídicas livianas y dos pesadas que se encuentran unidas entre sí por puentes de disulfuro. En el cuerpo humano existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, cada una de ellas denominada con una letra mayúscula. Las inmunoglobulinas se encuentran en diferentes concentraciones en el plasma y en líquidos corporales. La mayoría de ellas son secretadas por linfocitos B activados, aunque existen otros grupos celulares que son capaces de sintetizarlas, tales como los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos o los mastocitos. Las funciones de cada una de estas inmunoglobulinas son diversas, sin embargo, todas ellas se encuentran relacionadas con la respuesta inmune y con la defensa del organismo en contra de agresiones internas o externas. El sistema inmunológico está formado por diferentes grupos celulares. Entre ellos destacan los linfocitos, los cuales pueden ser de tipo T, CD4 y T, CD8, así como T, CD4, CD25 supresores, T gamma, delta, linfocitos B y linfocitos natural killer. Como parte del sistema inmune encontramos también a los leucocitos granulares o granulocitos, las células plasmáticas o plasmocitos, así como diversos tipos de células presentadoras de antígeno. Células dendríticas foliculares, células reticulares, células de Langerhans y células epitelio reticulares. Las células de sostén en los órganos linfoides están organizadas en redes laxas. Es el caso de las células reticulares y las fibras reticulares a nivel de los ganglios linfáticos. Pero también las células epitelio reticulares forman una red estructural a nivel del timo. Estas células, las epitelio reticulares, no producen fibras. En el tejido linfoide es posible encontrar múltiples tipos de moléculas transmembranales que intervienen en el desarrollo de la respuesta inmune. Es el caso, por ejemplo, de las proteínas marcadoras de superficie o CD, cúmulos de diferenciación, así como los receptores de linfocitos T, los TCR, o las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC1 y MHC2. Hablaremos de ella con mayor detalle a continuación. En el sistema inmune, los diferentes tipos celulares se identifican a través de marcadores llamados cúmulos de diferenciación específico, que se encuentran en la superficie de su membrana plasmática. En la presente diapositiva podemos observar una representación esquemática en la cual se encuentra señalado con la flecha roja un cúmulo de diferenciación, en este caso el CD3. Las CD son moléculas exclusivas para el tejido linfoide y se pueden visualizar mediante métodos de inmunohistoquímica. Se designan con números como por ejemplo CD4, CD8 o CD40. Los cúmulos de diferenciación son útiles para la identificación de subtipos de células hematopoyéticas. Hay una gran cantidad de estos marcadores, siendo 32 en total. Algunos de ellos se expresan durante toda la vida de la célula, mientras que otros lo hacen solo durante una fase de la diferenciación o de la activación celular. A continuación, pueden observar un cuadro en el que mostramos ejemplos de algunos de ellos. Es el caso, por ejemplo, del CD3, que forma un complejo con el receptor de linfocitos T, TCR, como vimos en diapositivas anteriores. También tenemos la CD4. Esta es expresada en la superficie de los linfocitos T CD4 o helpers.
Tenemos también, por ejemplo, la CD8, que hace parte de la superficie de los linfocitos T citotóxicos. Dentro de las proteínas transmembranales que hacen parte de la superficie de las células linfoides encontramos el TCR, o receptor de linfocitos T. En la representación esquemática lo podemos observar señalado con la flecha verde. Este se encuentra constituido por una proteína transmembranal conformada por dos cadenas polipeptídicas. El receptor de linfocitos T siempre se encuentra cerca del marcador CD3, el cual se observa también en la representación esquemática. Desde el punto de vista funcional, esta proteína se encuentra programada para el reconocimiento y adhesión de antígenos específicos. Con el reconocimiento y adhesión de los antígenos específicos, se estimula la secreción de citoquinas que llevan a la proliferación y diferenciación de linfocitos T, B y natural killer. Las MHC son proteínas transmembranales que hacen parte del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, glucoproteínas codificadas por un conjunto de genes acoplados al cromosoma 6. Estas se encuentran constituidas por dos cadenas polipeptídicas. Existen dos tipos de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. La MHC2, expresada en células presentadoras de antígenos y linfocitos B, presentan a los péptidos extraños que han sufrido endocitosis y han sido parcialmente digeridos a los linfocitos CD4 o helper. Estas moléculas se encuentran constituidas por dos cadenas polipeptídicas, una alfa y otra beta. Luego tenemos a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o MHC1. Estas se encuentran expresadas por todas las células nucleadas del cuerpo, así como las plaquetas. Presentan los péptidos sintetizados endógenamente a los linfocitos T CD8 citotóxicos. También se encuentran constituidas por dos cadenas, una cadena pesada alfa y una cadena polipeptídica más pequeña de microglobulina beta 2. En la presente diapositiva podemos observar una representación esquemática de ambas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Recordemos que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 son expresadas por células profesionales presentadoras de antígeno y se encuentran formadas por dos cadenas polipeptídicas, una alfa y una beta. Este tipo de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se encargan de presentar antígenos exógenos a los linfocitos T CD4 o helper. Por otra parte, las MHC1 se encargan de presentar a antígenos propios del cuerpo o endógenos a los linfocitos T CD8. Las MHC tipo 1 o moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 también se encuentran formadas por dos cadenas polipeptídicas, una cadena pesada alfa y una pequeña cadena beta de microglobulina. A continuación, observaremos un diagrama esquemático de los mecanismos de procesamiento y síntesis de ambos tipos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En este diagrama podemos observar cómo una proteína endógena de las células es degradada por un proteasoma hasta pequeñas cadenas polipeptídicas de 8 a 10 aminoácidos. Estas cadenas polipeptídicas a nivel del retículo endoplasmático rugoso se unen a la MHC1 que a su vez se ensambla a la microglobulina beta 2. Este complejo se moviliza a través de vesículas hacia el aparato de Golgi, donde es empaquetado y dirigido hacia la superficie de la membrana plasmática. De esta manera, ya tenemos a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en la superficie de la membrana plasmática de la gran mayoría de las células del cuerpo. Estas proteínas se encargan de presentar a los linfocitos T CD8 antígenos propios del cuerpo para su posterior reconocimiento.
Por otra parte, tenemos a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que también son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, estas se encuentran cubiertas por la cadena invariable que forma un pequeño capuchón en la superficie de reconocimiento de antígenos. Esta molécula también se moviliza a través del aparato de Golgi, donde es empaquetado y dirigido hacia la superficie de la membrana plasmática. Acá tenemos en la superficie la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en células profesionales presentadoras de antígenos, tales como linfocitos B o macrófagos. Estas proteínas las encontramos en la superficie, pero su región para reconocimiento y adhesión se encuentra cerrada, se encuentra taponada por esta cadena invariable que vemos como el pequeño capuchón verde con la pequeña cuerda azul en la superficie de la molécula. En caso de que un antígeno exógeno sea reconocido y endocitado por una de estas células profesionales presentadoras de antígeno, este receptor es endocitado. En el endosoma temprano, el antígeno es reemplazado por el pequeño capuchón de cadena invariable que se encontraba en la superficie de la MHC2. Esta MHC2, unida al antígeno exógeno procesado parcialmente, es movilizado de vuelta desde el endosoma temprano hacia la superficie de la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno profesional. Esta proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es capaz de ser reconocida por los linfocitos T CD4 y desencadenar de esta manera una respuesta inmune adaptativa. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad sobrantes, así como el resto de los fragmentos de los antígenos procesados, son convertidos a través de la vía del endosoma tardío en lisosomas y posteriormente degradados. Existen dos tipos de respuestas inmunitarias. La respuesta primaria, que consiste en el primer encuentro del organismo con un antígeno. Este tipo de respuesta genera la activación de los linfocitos B y la aparición de células de memoria. La respuesta secundaria es mucho más rápida e intensa porque ya existen linfocitos B de memoria que reaccionan velozmente. Ambos tipos de respuesta pueden ser tanto humoral como celular. La humoral se encuentra mediada por anticuerpos que actúan en forma directa sobre el agente invasor. Estos anticuerpos son sintetizados por los linfocitos B y los plasmocitos. Por otra parte, la respuesta celular es mediada por linfocitos T específicos que reconocen, atacan y destruyen a células propias infectadas por virus o a las células extrañas que invaden el cuerpo. A continuación, estudiaremos las características morfofuncionales de las células que componen al sistema inmunitario. El primer grupo de células del tejido linfoide relacionadas con el sistema inmune que estudiaremos serán las células presentadoras de antígeno. Como su nombre nos hace suponer, las células presentadoras de antígeno tienen como función la presentación de estos a los linfocitos T CD4. Los antígenos presentados se encuentran unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos, unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, potencian las respuestas inmunitarias a través de la secreción de linfoquinas que modulan la respuesta inmune. Existen dos grandes tipos de células presentadoras de antígenos: las no profesionales, que expresan las moléculas de MHC2 y B7 en condiciones relacionadas a la inflamación durante un corto periodo de tiempo. Es el caso de las células epiteliales, endoteliales y los fibroblastos. Por otra parte, tenemos las células profesionales presentadoras de antígeno. Estas son capaces de expresar las MHC2 y B7 de manera permanente. Las células presentadoras de antígeno pueden hacer parte del tejido linfoide. Tal es el caso de las células dendríticas interdigitantes a nivel del timo y las áreas timodependientes del vaso y el ganglio linfático.
Tal es el caso también de los macrófagos, linfocitos B y algunas células epitelio reticulares como la tipo 2 y 3 a nivel del timo. Existen también células presentadoras de antígeno que no son parte del tejido linfoide. Tal es el caso de la célula de Langerhans a nivel de la epidermis y las células dendríticas intersticiales del tejido conjuntivo. Los macrófagos son células con función fagocítica que se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos corporales. Además de presentar antígenos, cumplen con otras funciones decisivas en la respuesta inmunitaria. Los macrófagos procesan los antígenos para presentarlos junto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T CD4 o helper. Los macrófagos también digieren a los microorganismos patógenos a través de la acción lisosómica. Secretan citoquinas, que son componentes del complemento, e interleuquinas, así como hidrolasas ácidas, proteasas y lipasas. Después del contacto con el antígeno, los linfocitos TCD4 desencadenan el proceso de activación de los macrófagos, a través de dos vías. La vía clásica, que consiste en la unión del CD40L del linfocito con el CD40 del macrófago. Esto genera la secreción de interferón gamma por parte del linfocito TH1. Esta activación es la clásica conformación de los macrófagos M1 que promueven la inflamación, la destrucción de la matriz extracelular y la apoptosis. Existe también una vía alterna, en la cual los macrófagos son activados por las interleuquinas producidas por los linfocitos TH2 y se denominan M2. Estos inhiben la inflamación, promueven la reconstrucción de la matriz extracelular, así como la proliferación fibroblástica, la síntesis de colágeno y estimulan la angiogénesis. En el cuerpo humano, la respuesta inmune adaptativa celular es llevada a cabo por los linfocitos T. De ellos existen múltiples subtipos, como el TCD4 helper, el TCD8 citotóxico, los T supresores, los T gamma delta, los TCD45 virgen y de memoria. Aproximadamente el 60% de los linfocitos circulantes en la sangre periférica son de tipo TCD4. Este tipo de linfocito es el regulador principal de la respuesta inmune. Influye a través de la secreción de citocinas en la función de casi la totalidad de las células que componen a la respuesta inmune. El linfocito TCD4 es capaz de reconocer a los antígenos unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Al ser activado por los antígenos, el TCD4 libera citocinas, que son moduladores biológicos de la respuesta inmune. Las citocinas secretadas por estos linfocitos se denominan interleuquinas. Los linfocitos TCD4 sintetizan y secretan diversos tipos de interleuquinas. Cada una de ellas interviene en un aspecto en particular de la respuesta inmune, modulándola. El proceso de activación de los linfocitos TCD4 se lleva a cabo cuando las células presentadoras de antígeno presentan el antígeno al linfocito TCD4, unido a una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta proteína es reconocida por el receptor de linfocitos T, o TCR. Esta es la primera señal para la estimulación de un linfocito TCD4, mas no la única. La segunda señal para la activación del linfocito TCD4 depende de una serie de moléculas de membrana que se encuentran en la superficie del linfocito TCD4. Estas, además del receptor y la CD4, son la CD3, la CD2, la CD28 y el ligando CD40. Estas interactúan con proteínas transmembranales que se encuentran haciendo parte de la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno, en un mecanismo molecular de coestimulación. De esta manera, por ejemplo, la CD28 del linfocito T interactúa con la molécula coestimuladora B7 que se expresa en la superficie de la célula presentadora de antígeno.
El ligando CD40 interactúa con la proteína CD40 de la superficie de la célula presentadora de antígeno. Una vez coestimulado, el linfocito T CD4 libera interleuquinas. La interleuquina 2 funciona como una hormona autócrina que estimula al propio linfocito T CD4 para la estimulación de interferón gamma. Este interferón gamma estimula al macrófago para que se transforme en una célula activa y destruya a las bacterias dentro de sus lisosomas. Existen múltiples tipos de linfocitos T CD4, como lo son el Th1, el Th2 y el Th17. Los linfocitos CD4-Th1 son responsables de la secreción de interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Este tipo de linfocitos se encuentran relacionados con los procesos de hipersensibilidad retardada mediada por célula. Interactúan con los linfocitos T CD8, las células natural killer y los macrófagos. Los CD4-Th1 son indispensables para el control de los agentes patógenos intracelulares, como virus y otros microorganismos. Por otra parte, los linfocitos T CD4-Th2 son responsables de la secreción de interleuquina 2, 4, 5, 10 y 13. También interactúan con los linfocitos B y son indispensables para el inicio de las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos. Este tipo de respuestas inmunitarias son necesarias para el control de agentes patógenos extracelulares. Finalmente, los linfocitos TCD4, TH17 secretan interleuquina 17 y son los encargados de eliminar bacterias y hongos que no fueron eliminados por los otros tipos de linfocitos cooperadores. Los linfocitos TCD8 representan aproximadamente el 30% de los linfocitos T periféricos. Como su nombre lo indica, tienen una función citotóxica y detectan los antígenos que se encuentran unidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a través de sus receptores TCR. Además de ello, deben ser estimulados por una serie de proteínas coestimuladoras que se encuentran en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Una vez activados, los linfocitos TCD8 se encargan de destruir a las células diana mediante la liberación de perforinas y fragmentinas que estimulan el programa interno de apoptosis de las células afectadas. El proceso de activación de un linfocito T CD8 citotóxico inicia con la presentación de un antígeno impropio del cuerpo, como lo puede ser el de una célula transformada por el cáncer, a través de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Este antígeno es reconocido por el receptor del linfocito T CD8, el TCR. Además de ello, es necesaria la coestimulación a través de la interacción de la CD28 del linfocito TCD8 con la molécula B7 de la superficie de la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno. El linfocito TCD8 activado a través del proceso de reconocimiento del antígeno expresado en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 impropio del cuerpo a través de su receptor de linfocito TCR, así como coestimulado por la interacción de la CD28 con la molécula B7 de la superficie de la célula presentadora de antígeno y por acción también de la interleuquina 2 secretada por los linfocitos TCD4 helper, es capaz de movilizarse para reconocer y destruir a través de la secreción de fragmentinas y de perforinas a las células afectadas por virus o transformadas por el cáncer. Las fragmentinas y las perforinas estimulan los mecanismos de apoptosis en la célula diana. Entre el 10 y el 15% de los linfocitos circulantes no son ni T ni B. Son los denominados linfocitos natural killer. Estos no maduran a nivel del timo y carecen de un receptor de linfocitos, es decir, un TCR. Estas células tienen una función citotóxica y secretora,
y son responsables del reconocimiento de las células que se encuentran infectadas por virus y células tumorales para su destrucción. Los linfocitos natural killer se activan directamente por las citocinas secretadas por los linfocitos T CD4. Al activarse, liberan perforinas y granzimas. Estas crean conductos a nivel de la membrana plasmática de la célula afectada, induciendo la fragmentación del ADN también. Los linfocitos natural killer poseen un receptor, denominado NKRP1. El receptor de las células natural killer se encarga de fijarse a los oligosacáridos de la superficie de células tumorales o infectadas por virus. Estos oligosacáridos proceden de glucosilaciones anómalas en la superficie de la membrana plasmática de las células afectadas. De esta manera, el linfocito natural killer recibe la señal de destruir a la célula. Luego, tenemos al ligando LY49, que se une a ciertos alelos que se encuentran a nivel de la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. De ocurrir esto, la señal de no destruir es dada. Si hay interacción de ambos receptores al mismo tiempo, no hay destrucción. Por otra parte, las células anormales tienen una expresión baja de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto genera un desbalance que genera la destrucción de la célula, al solo estimularse el NKRP1. La acción de los linfocitos NK se encuentra dada por un equilibrio entre la estimulación e inhibición de estos. En una célula sana, la activación e inhibición se encuentran equilibradas, ya que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que actúan sobre el receptor inhibitorio de la célula natural killer. Una célula tumoral expresa de manera deficiente estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, lo que decanta los estímulos hacia la destrucción de la célula, la cual es lisada de manera inmediata. Una célula estresada o dañada que expresa en su superficie gran cantidad de glucosilaciones anómalas, producto de una infección viral o de una transformación carcinogénica, también decanta este equilibrio hacia el estímulo de la destrucción celular. Por otra parte, el linfocito NK también es capaz, a través de sus receptores, de reconocer a anticuerpos que se unen a antígenos tumorales en la superficie de las células. De esta manera, decantando el proceso de activación hacia la destrucción de la célula tumoral. Los linfocitos natural killer también pueden activarse a través de un mecanismo denominado citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos. En este mecanismo de activación, el natural killer es activado mediante la secreción de interferón gamma por parte de los linfocitos T CD4. Este linfocito natural killer activado es capaz de reconocer a través de sus receptores a las inmunoglobulinas gamma que se encuentran rodeando a las células diana. Estas inmunoglobulinas inducen a la destrucción de las células infectadas por virus y células carcinogénicas, marcándolas para que sea secretada perforina y granzimas en su superficie por parte de las natural killer, induciendo la activación de mecanismos apoptóticos en estas células. Existen otros tipos de linfocitos T, como los T CD4-CD25 supresores. Estos son los responsables del control de la magnitud de la respuesta inmunitaria. Secretan interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que suprime la proliferación tanto de linfocitos T como B. De esta manera, disminuyen también la formación de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Tenemos también a los linfocitos T gamma delta, que no tienen marcadores CD4 ni CD8. Se originan en el timo y migran a los tejidos epiteliales, donde se encuentran con el antígeno en las superficies. Actúan como primera línea de defensa. Entre el 20 y el 30% de los linfocitos circulantes son de tipo B. Estos linfocitos se diferencian en los órganos bursa equivalentes. En el cuerpo humano es representado por la médula ósea. Estos tipos de linfocitos participan en la inmunidad humoral, secretando inmunoglobulinas. Los linfocitos B expresan formas de inmunoglobulinas que están limitadas a las membranas,
denominadas receptores de linfocitos B o BCR. Estos receptores funcionan como sitios de fijación de antígenos específicos. Durante el proceso de diferenciación, el isotipo de receptor del linfocito B cambia de inmunoglobulina M en los linfocitos B inmaduros a inmunoglobulina G en los linfocitos B maduros. Los linfocitos B son capaces de expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y poseen en su superficie marcadores CD9, 19 y 20. En la presente diapositiva podemos observar una representación esquemática de un receptor antigénico del linfocito B. Este se encuentra formado por receptores Fc y receptores inmunoglobulínicos tanto M como D. También podemos observar inmunoglobulinas alfa y beta, que son proteínas transmembranales que participan en la transducción de la señal a través del receptor. También posee en su superficie el linfocito B receptores de complemento y CD40. Los linfocitos B son capaces de expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por lo tanto son también células presentadoras de antígeno. Cuando el linfocito B se activa, se convierte en plasmocitos o también en células B de memoria. El linfocito B también funciona como célula presentadora de antígeno. Es capaz de expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que poseen en su superficie antígenos procesados que son reconocidos por los receptores de superficie de linfocitos B o BCR. La segunda señal coestimuladora se lleva a cabo mediante la interacción de las moléculas CD40 que poseen la superficie de su membrana con el ligando de CD40 de la membrana del linfocito T. De esta manera, se activa el linfocito T CD4 que libera una gran variedad de interleuquinas que promueven la mitosis y diferenciación de los linfocitos B en plasmocitos, o células activadas que secretan masivamente anticuerpos, así como en células de memoria,